Buenas tardes. Continuamos con los videos esta vez para quinto y sexto de primaria sobre comprensión lector. Rápidamente lo que les había explicado anteriormente a sus otros compañeros era de que el título tendría que llevar simplemente un artículo y un sustantivo, ¿ya? Si tú ves que el texto me habla de la bondad, pues, ¿no? Características, personajes bondadosos, en general, y la pregunta va a ser bien clara, ¿cuál es el título o qué título le pondrías al texto? ¿No? Si todo el texto te habla de la bondad. Y un tema, los benevolentes, o sea, los bondadosos y sus características. Un tema principal, un tema central, ¿no? En cambio, la idea principal es un poquito más específica y, miren, los bondadosos tendrán paz en la vida. Tiene verbo. La idea principal debe llevar un verbo y es un poquito extensa, a diferencia del título, ¿no? Que es más simple, no lleva verbo, ya es una oración nominal, le llamamos. Muy bien, voy a explicar los textos. Voy a explicar el texto número 4, ¿ok? Dice: trataba de perdonar, pero no lo lograba. La lucha de su orgullo versus la humildad, o sea, era una pelea dentro de él. La humildad o sumisión era implacable, ¿no? Era fuerte. Ninguna de ellas daba su brazo a torcer. El orgullo y la humildad estaban dentro de él peleando, ¿no? Casi todos los días buscaba un porqué para justificar el perdón. ¿De por qué lo voy a perdonar o por qué me va a perdonar él a mí? Algo así, ¿no? El orgullo que había acumulado sin darse cuenta, obtenido por sus pequeñas y quizás grandes logros, había parido una nueva persona. Claro, eso es verdad, cuando uno a veces triunfa mucho, ¿no? Se vuelve más creído, más orgulloso, ¿verdad? La humildad, entonces, de lo que esa persona era humilde, era buena, ahora como ha conseguido varios triunfos en la vida, se vuelve creído. Ese es el orgullo. Ahora la humildad. La humildad que susurraba al oído, ¿no? Que le hablaba poco al oído y raspaba su alma a veces, ¿no? Ya la humildad se había alejado, parece, ¿no? Se había olvidado de cuándo era humilde este personaje. Sigo leyendo. Era el antídoto perfecto para neutralizar el veneno que recorría por su mente. Claro, para vencer el orgullo, tú tienes que ser humilde. El veneno es el orgullo, ¿ya? La humildad es el antídoto para acabar con el orgullo y dejar de ser tan vanidoso. Estaba intoxicado y nadie podía ayudar, dice. Había escuchado que el tiempo cura las heridas. Seguramente también en el trayecto que fue luchando para conseguir lo que consiguió y se hizo grande, conocido, famoso, seguro que ese trayecto fue herido por muchas personas, ¿no? Y más aún se volvió más frío, se volvió un poco más egoísta, más desconfiado. Entonces por eso ya de repente confiar en los demás le es muy difícil. Y ahí dice: había escuchado que el tiempo cura las heridas. Y era verdad, ahora lo sentía menos solo a veces. Parece que lo habían herido y como había pasado muchos años, ya había calmado un poco el dolor. Pero ahí estaba, ¿no? La oración le sirvió, pues, la oración, perdón, no le sirvió, por más que oraba, meditaba, ¿no? Pedía, por favor, no le sirvió, pues no lo hacía de corazón. Ah, claro, pues si no lo haces de corazón, nada, no vale, no sirve, no funciona. Además no podía con uno envenenado, no lo hacía de corazón. Es que estaba tan intoxicada esta persona que cuando quería pedir perdón o quería perdonar a los demás no podía porque su corazón ya estaba lastimado y no podía perdonar ni ser perdonado. El orgullo estaba haciendo su trabajo, empujaba al perdón a los abismos. No lo perdones, decía, pero no lo perdones. Pero la poca humildad que le quedaba, aleteaba, ¿no? Con las cosas estaba ahí: vamos, sí, tú puedes, cambia, sé bueno, sé humilde, sé...
Era poca esa humildad que tenía, pero estaba también ahí, ¿no? Entonces el orgullo gigantesco, un monstruo gigantesco, con la humildad, no un terrible bebito que está ahí con las justas, que pueda vivir dentro de sus pensamientos o dentro de sus sentimientos. ¿Qué más? Eh, pero la poca humildad que le quedaba estaba aleteaba agonizante. Podía hacerlo caer sin tanta fuerza. A veces recordaba ese terrible día en que le inyectaron aquella dosis letal. Aquí está mencionando o está contando lo que le sucedió a este hombre y se volvió tan orgulloso. ¿Qué daño le hicieron para que se vuelva orgulloso? Y dice, a veces recordaba ese terrible día en que le inyectaron aquella dosis letal. ¿Qué fue lo que cambió a esa persona para que se volviera orgulloso y un poco malo, ¿no? Imperdonable. A ver, vamos a ver, ¿qué fue? Dice, una terrible mujer acompañada de un hombre vil, Ray significa vil, acompañada de un hombre vil, o sea, ellos dos hicieron en él un ser altamente nocivo y tóxico. ¿Qué le hicieron? Lo que ellos no lo describe, pero sí le hicieron daño a esta persona. Un hombre y una mujer le hicieron en él un ser altamente nocivo y tóxico. O sea, él se volvió también como ellos, ¿no? Lo que ellos no sabían es que todo ese rencor y maldad que habían formado en esta nueva persona estaba cayendo en un alma inocente y pura, de repente y transparente que nada tenía de culpa. A ver, analicemos. Le hicieron daño a esta persona, ¿no? Habrían matado a algún familiar, lo habrían hecho, no sé, pagar por de repente una culpa que no tenía, ¿no? Un castigo, no sé, pero le hicieron daño. Ahora, ese daño que le habían hecho a él, que estaba ahí, que lo había vuelto orgulloso y un tanto malo, dice ahí, esa maldad que le había pasado de esta persona a él, estaba cayendo en otra que nada tenía de culpa. Entonces tú te puedes dar cuenta que la cadena de la maldad es así, ¿no? De repente esas personas que lo hirieron, también a esas personas hubieron otras personas que lo hirieron y viven con ese rencor y hieren a los demás. Entonces podemos ver que es una cadena de maldad, ¿no? Que pasa de persona en persona. Claro, ellos no perdonan, por si viven así, todos intoxicados. Ahora, acá también él no puede perdonar y hace daño a otra persona inocente que nada de culpa tenía que ver. Entonces, un tema sería el orgullo, ¿no? El orgullo, ¿no? Un título, el orgullo. Y un tema sería el orgullo y sus consecuencias. No hay verbo. Sustantivo, artículo, igual, ¿no? Sustantivo. Y una idea principal, el orgullo dañó o hirió a un ser indefenso o a un ser inocente. Listo. Te piden de qué trata. Tema. ¿De qué trata el texto? Del orgullo y sus consecuencias. Pero cuando yo vea tu respuesta, yo voy a saber si has leído el texto o si lo has comprendido. ¿No? 1, 2. Menciona los personajes, facilísimo. ¿Quién ganó la batalla? ¿El orgullo o la humildad? El orgullo, porque el orgullo, al final él estaba haciendo daño a otra persona inocente, que nada tenía de culpa. Listo. Y se puede deducir del autor que era un insociable, había matado, no dice nada de matar, ¿no? Allá. Hay una parte en el texto que dice que él oraba, ¿verdad? Él oraba para que el orgullo no,
para que esa herida que le habían hecho, o para que el orgullo no ganara la batalla. Él ora, profesor. Se puede, o sabe orar. Se puede deducir que, o se puede entender que era religioso. Claro, había recurrido a la oración. Si tú no eres religioso, tú jamás vas a orar, vas a rezar, ¿no? Rezar más que todo, ¿no? Y entonces hay un tanto de relación la palabra oración con tu respuesta, era religioso. No te están diciendo que es religioso, podría haber sido un religioso, ¿ok? Esa es una deducción. La palabra religioso no está en el texto, no está. Cuando te piden deducir, tú tienes que marcar una respuesta que no está en el texto, pero que tiene alguna relación. Esta vez yo marco religioso porque en el texto me está hablando de que el tipo estaba orando o había recurrido a la oración para poder sanar su alma. ¿Ok? 5. Uy, el texto 5 es muy largo, así que lo voy a resumir porque ya lo leí. ¿Ya? Se trataba de... Es una bestia que había sido encerrada en el Olimpo y que una vieja que tenía acceso, una vieja bruja que tenía acceso a esos lugares tan recónditos, había entrado y lo había visto encadenado. Y esta vieja lo soltó a este monstruo. Pero este monstruo tenía la capacidad de convertirse en humano y tener una mirada muy, muy tierna. Y es por eso que la vieja que pasaba por ahí se enterneció, se apiadó de este hombre o de este ser y lo liberó y lo llevó al mundo humano. Pero cuando esta bestia o este ser llegó al mundo humano, nadie lo quería porque tenía un aspecto muy, muy, muy feroz. Pero poco a poco se fue ganando la gente, ya que era fuerte y como había llegado a ese pueblo, entonces él, para pagar el favor que le hizo a la vieja bruja, eh, defendía al pueblo de cualquier invasión, ¿no? O sea, su fuerza la estaba utilizando para defender al pueblo que lo acogió. Y más aún a la vieja esta, a la bruja que lo liberó, ¿no? Sin embargo, un día, una pareja de viajeros pasa por donde está la bestia y esta bestia, convertida en ser humano, lo divisa, lo mira y lo reconoce, ¿no? Era un arcángel y parece ser que había una disputa entre ellos o se generó una guerra porque estaba cobrando venganza porque algo había pasado. Y ese algo está en el texto, ¿ya? Y empezó a luchar el arcángel con el demonio, empezaron a luchar, ¿no? Las ciudades quedaban destruidas por los poderes que ellos tenían. Y a ver, vamos a leer la última parte, no me acuerdo muy bien. Dice, ella salió ilesa. No, creo que la vieja, la bruja, aunque un poco dolorida, se dio cuenta del odio que había en su corazón. La bestia tenía un odio guardado. Algo le habían hecho. Pero ya era demasiado tarde. Se había enamorado de él. La bruja se había enamorado de este ser indeseable. O al menos eso creía, y nada podía hacerse. Amaniel, que era el arcángel, ya no tenía fuerzas y sucumbió a los terribles poderes de esa monstruosidad. Pidió ayuda a los dioses, pero estos no lo escucharon, puesto que él también había cometido un pecado: transformarse en humano. Se había transformado en humano, había bajado a la tierra y se transformó en humano y se quedó. Y ese pecado no le perdonaban allá arriba. Y por eso los dioses no lo ayudaban. ¿Dónde estoy? El conflicto duró 30 meses del calendario gregoriano, es decir, 2 años y medio más o menos. Ninguno ganó el duelo, pero el arcángel y su esposa quedaron gravemente heridos. Ella, limpiando las heridas de su esposo, le decía: Maquia está embrujada por el hechizo de sus ojos.
Maki era la anciana bruja que liberó a esta bestia. Además, tarde o temprano vengaría la muerte de su padre. La bestia se había ido, o sea, quería escaparse del Olimpo para buscar venganza en la tierra. Yo sé que no es tu culpa, le dice, pero nunca lo entendería. Lamento que por mí estés sufriendo. La esposa del arcángel le dice, ¿no? Ha venido a vengarse y por mi culpa te ha atacado a ti. ¿Qué? Algo pasa acá. Tarde o temprano vengaría la muerte de su padre. Yo sé que no es tu culpa, le dice la esposa del arcángel, pero yo acabaré con esta situación. Poco a poco iré rociando agua bendita al arroyo del cual beben todos los aldeanos y morirá sin darse cuenta. Uy, van a morir todos los aldeanos también. Esta vez acabaré con él como lo hice con su padre. Oh, ay, ay. Una noche como esta. ¿Qué dices, mujer? Sí, Jamaniel. Cuando asistimos a la capilla del pueblo, aquella bestia odiaba ese lugar. Ahí su padre, Akenatón, el temible, intentó matar a Maki, o sea, la anciana, su esposa, mi querida hermana. O sea que esta señora no era, esta vieja que liberó la bestia no estaba enamorada de él, ella sentía cierta familiaridad, era su hijo, habían matado a su padre, ¿no? El padre que quería destruir la capilla porque odiaba las capillas, fue muerto por la esposa del arcángel. Entonces el hijo vino a buscar venganza. Muy bien, muy bien. La vieja bruja Maki era hermana de la esposa del arcángel, sino que seguramente de pequeña la esposa del arcángel salvó matando pues a esta bestia Kenatón que odiaba las iglesias. Muy bien, léelo bien, está muy interesante. Tema central. Tema central sería la venganza. La venganza terminó. No, la venganza que nunca se concretó, porque el texto no dice que quién ganó o quién perdió, ¿no? La venganza que nunca se concretó. Idea principal, no sé, tú márcala o tú con tus palabras escribe una idea central y los personajes muy sencillos, ¿no? Te recomiendo que lo leas muy atentamente, te va a agradar mucho y yo sé que vas a responder adecuadamente. Recuerda una cosa, todo esto, estos textos, las respuestas que tú des van a estar bien. Yo te voy a corregir la respuesta en sí. No hay una sola respuesta, hay varias respuestas, pero deben tener relación con el texto. ¿Ya? Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense. Y copien solamente 2 textos nada más, ¿ya? 2 textos copien. ¿Ya? Nos vemos. No peguen, nos vemos.